acústica y química voy a hablar yo ahora. Vamos a hablar de los elementos que son afectados por las centrales térmicas, las partículas en suspensión y sedimentos, efluentes y todos los tipos de residuos que vamos a tener procedentes de una central térmica. Bueno, las emisiones atmosféricas generadas por la combustión de combustibles fósiles va a ser principalmente el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, material sólido, también se lo van a encontrar como material particulado, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y según el tipo y la calidad de combustible que nosotros vamos a quemar, se pueden emitir también, además de estos óxidos y gases que nombré, metales pesados como mercurio, arsénico, cadmio, vanadio, níquel. También se puede emitir halógenos, hidrocarburos no quemados y compuestos orgánicos volátiles. Principalmente, bueno, voy a empezar hablando del dióxido de azufre y del óxido principalmente. Entonces, el azufre, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo podemos encontrar de manera nativa o en combustibles fósiles. Si está de manera nativa, puede estar en una fuente hidrotermal, un yacimiento, en zonas volcánicas, o donde lo vamos a tratar nosotros en combustibles fósiles, en partículas muy pequeñas dentro del carbón y dentro del petróleo, como forman parte del carbón y el petróleo mismo. Entonces, voy a empezar hablando del elemento del azufre y se va a originar en la combustión con la adición de dióxido de oxígeno. Durante la combustión se va a formar el dióxido de azufre a través del doble enlace covalente. De igual manera se va a formar el triple, 3 enlaces covalentes dobles para formar el trióxido de azufre. Ahí dice que en combinación con agua y con oxígeno se va a formar el ácido, que los vamos a ver un poco más adelante, pero por ahora estoy hablando de los óxidos. Acá se ve en esta tabla que dependiendo el combustible que use, sea gas natural, full oil ligero, full oil pesado, hulla o lignito, voy a emitir una cierta cantidad de óxido de azufre. El óxido de nitrógeno lo hablo después, así que ahora me concentraría en el óxido de azufre. Por ejemplo, generando con full oil, voy a emitir 200 veces más que generando con gas natural. La unidad está en miligramos por metro cúbico en condiciones normales. Y así pueden ver las otras equivalencias, dependiendo del combustible, voy a emitir más o menos óxido de azufre. Ahí en la imagen, la voy a mostrar después, de todos los gases, pero ahí se ve, es una foto satelital esta, y bueno, se ve que en rojo, en Buenos Aires, es donde hay mayor emisión, y también lo que es del otro lado de la cordillera, que es Chile, Santiago de Chile. Voy a hablar un poquito más en profundidad un poco más adelante. Ahora, sí. Profe, ¿ahí donde se ve esa alargado así en Chile, es por las mineras o porque...? Claro, Secarelli, no hay nada en la cordillera y al pie de la montaña tenés la población y tenés centrales y tenés combustión. Efectivamente está dibujada la cordillera perfectamente. Igual que fíjense en Córdoba se ve ahí, seguramente es Pilar, ahí ese puntito exactamente. Tucumán, ahí seguro Santiago, Tucumán, ahí se ve algo, Jujuy Salta debe haber algo, fíjense en Chaco casi nada, sin resistencia, en el este de Chaco. Y la Patagonia prácticamente nada. Nada, fíjense en la parte sur, podemos tener un Comodoro, un Río Gallegos,
un Viedma, Neuquén, ahí algunos de ustedes neuqueños creo, ¿no? Un Mendoza, un San Juan, fíjense que hay lugares muy puntuales, ¿no? Claro. Casualmente, ya que nos detenemos en esta imagen, Sí. como hablé, el azufre está principalmente en los combustibles de origen fósil. Entonces, no solo la emisión acá está de manera terrestre, o sea, vemos cómo están trazadas todas las rutas de mar, todo lo que llega al puerto de Chile, vía marítima. O sea que está relacionado directamente con la combustión de combustibles fósiles, de origen fósiles, ¿no? Bueno, Y Excelente. una aclaración más que la que hablamos en la clase pasada, de también la calidad del carbón. Si nos acordamos, el lignito era de peor calidad que la hulla, y ahí vemos el porcentaje de azufre que emite ese carbón en particular. exactamente, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al nitrógeno. ¿De dónde lo voy a obtener el nitrógeno? Principalmente del aire. El aire está compuesto por 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno. Entonces, ahí dice alta temperatura porque a mayor temperatura voy a generar más óxido de nitrógeno. Esto tiene que ver principalmente en el quemador de la combustión. Entonces, el nitrógeno lo voy a encontrar como un gas. Ahí tenemos la ecuación. Nitrógeno gaseoso más oxígeno me va a dar el monóxido de nitrógeno. Esta es la formación del óxido. En presencia de agua o de sol, de luz, se va a formar el ácido, que lo vamos a hablar después. Pero esta es la formación de los óxidos, que es lo que emite la chimenea de la central. Óxidos de nitrógeno y óxido de azufre. Pasamos a la siguiente, el ozono. El óxido de nitrógeno se combina muy fácilmente con el ozono. Tengo el ozono presente en dos partes, en la troposfera y en la estratosfera. En la estratosfera el ozono está bien porque forma parte de la capa de ozono, pero en la troposfera se va a generar con el dióxido de nitrógeno, cuando reciba la luz solar, en la troposfera me va a generar el ozono, que ese ozono es perjudicial. Y ese es el ozono que nosotros con el que tenemos contacto, porque está de la troposfera de 8 a 18 kilómetros al nivel del mar. Y el dióxido de nitrógeno se combina muy fácilmente con el ozono. Lo que produce es que debilita la capa de ozono. Volvemos a la imagen de la derecha, ahí está la emisión de los NOx, o óxidos de nitrógeno, y se ve principalmente la fuente de emisión en Buenos Aires. Ahí se ven marcadamente las provincias, ¿no? Y las rutas marítimas. Óxido de carbono es otro de los óxidos que vamos a generar cuando quemamos combustibles fósiles. Entonces tenemos dos, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El carbono lo voy a obtener en cualquier combustible. Está en cualquier combustible fósil, está presente el carbono, entonces siempre que queme un combustible fósil lo voy a estar generando óxido de carbono. El dióxido de carbono se va a generar en la mala combustión, o sea, si yo le inyecto una pequeña dosis de aire en la combustión, en la mala combustión va a generar más monóxido de carbono. Y al lado hay una tabla de emisión de dióxido de carbono y según el combustible que esté quemando. Si nos detenemos un poco en esta tabla, yo para generar 1 kilowatt por hora, o sea, para generar 1 kilowatt hora de energía, necesito
quemando gas natural, genero quemando gas natural 0,42 kilogramos. Si yo utilizo fuel oil, voy a generar 0,70 kilogramos para generar 1 kilowatt por hora. Y quemando carbón, voy a emitir más CO2 a la atmósfera quemando carbón para generar un mismo kilowatt por hora, ¿no? Estas son interesantes, estas relaciones, para que ustedes vean cuánta es la emisión por cada combustible que nosotros quemamos. Acá tenemos un gráfico que no se ve mucho esto, pero dice que a través de lo que es el transporte carretero, me genera el 89,9% de lo que se expulsa a la atmósfera, ¿no? Del monóxido de carbono. Siendo que las centrales nucleares, en rojo, solo es el 1,7%. Y acá, en la imagen de Argentina, volvemos a referirla a la derecha, ahí se puede ver que la emisión de monóxido de carbono no es solamente de las centrales nucleares, o sea, la combustión de cualquier tipo de combustión, o ya sea uso doméstico de gas natural, mala combustión, recordemos que el CO2 es de la mala combustión, insuficiencia de aire. Entonces, estas se ven donde todas las regiones donde se emite la atmósfera. Todos estos óxidos en presencia de agua, de oxígeno o de luz solar en la atmósfera son los que nosotros emitimos por las chimeneas de las centrales térmicas. Son óxidos. Estos óxidos en presencia de agua quedan retenidos en las nubes y cuando se combinan con agua se forma el ácido. Del óxido pasamos al ácido a través del agua, cuando se reacciona con el agua. Y decanta en forma de lluvia cuando hay precipitaciones. En esta imagen, bueno, está corta, ¿no? Pero si el viento lleva estas nubes a otra ciudad, la lluvia ácida contamina a otra ciudad, ¿no? No solo otra ciudad, sino que la vegetación, los ríos, la flora, la fauna, las personas que beben el agua que está acá, que está contaminada, las plantas que ingerimos también todas las personas. Este es el ciclo de la lluvia ácida, que bueno, es como lo expliqué. Nosotros en las centrales al quemar combustible emitimos óxidos, se combina con el agua y se forma el ácido. Y eso decanta en forma de lluvia ácida. El efecto sobre el agua de la lluvia ácida es que me va a modificar el pH del agua. O sea que un pH neutro del agua es 7. En presencia, si yo a través de la lluvia ácida se va a hacer más ácida y va a estar por debajo de los 5,6 en la escala del pH. ¿Cuáles van a ser los efectos de la lluvia ácida tanto en las personas, en el medio ambiente y en los materiales que estén en contacto con la lluvia ácida? En la salud vamos a tener principalmente enfermedades respiratorias como asma, bronquitis. En el medio ambiente va a acabar con los microorganismos fijadores de nitrógeno, va a disminuir los nutrientes esenciales de las plantas que nosotros ingerimos en alimentos, va a modificar, como hablé recién, del pH del agua y va a aumentar, al hacer el agua más ácida, el número de especies de acuíferas. Y en los materiales va a corroer la pintura de los autos y va a estropear monumentos, como entre otros efectos adversos, ¿no? El efecto invernadero. Vamos a tratar de explicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero, o sea, podemos pensar en menor escala, que el concepto viene de ahí, de un invernadero, donde se aumenta la temperatura interna o la energía interna dentro del invernadero, del habitáculo, sin que haya intercambio de
de temperatura con el medio ambiente. Entonces, el nylon que cubre un invernadero se asemeja a lo que sería la capa de gases de efecto invernadero, que ahí vamos a hablar de eso también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El sol, como está en una fuente de muy alta temperatura, emite radiación de alta frecuencia. Estas ondas de altas frecuencias penetran muy fácilmente la capa de ozono y la atmósfera, llegando a la superficie terrestre. La superficie terrestre las va a devolver al espacio, estas ondas de alta frecuencia. Pero ¿qué va a pasar con la capa de los gases de efecto invernadero? Van a contener esta energía y van a hacer que este nylon contenga más la radiación infrarroja y como efecto secundario aumente más la temperatura de la Tierra. Los gases de efecto invernadero son varios y varios van a tener una distinta capacidad de retener la energía proveniente del Sol. Esa es una imagen que está, bueno, ahí un poco ilustrativa. Ahí Sí. te sumo, ¿qué pasa? La onda electromagnética tiene una frecuencia dada, como dijo él, de alta frecuencia. Cuando refleja con la Tierra, pasa a tener otra frecuencia. Y si no tuviera los gases de efecto invernadero, esa energía del rayo solar, de la onda electromagnética, se iría al espacio. ¿Sí? ¿Qué pasa con el efecto invernadero? Se refleja en ese plástico, como dice, que es la capa de los gases de efecto invernadero, y la refleja la Tierra. Ese reflejo vuelve a otra onda electromagnética de otra frecuencia y vuelve a la Tierra. Por lo tanto, se calienta la Tierra. ¿Sí? Se eleva la temperatura. ¿Por qué? Porque esa energía, en vez de salir al espacio reflejada, se queda haciendo estos rebotes, digamos así, de ondas en la Tierra y calienta el aire, el agua de los océanos. Y bueno, son las consecuencias que hoy estamos viviendo en estos días. Ahí agrego algo, Elías, para que quede bien claro. Cuando vos dijiste del tema del carbono, el carbono no es que haya una disminución del carbono. El carbono es inevitable. Los óxidos de carbono es inevitable cuando quemamos combustibles fósiles. Lo que vos dijiste con respecto a la ausencia de oxígeno es la formación de monóxido de carbono. Y el monóxido, pero ahí sí es una combustión que le falta oxígeno. Por ejemplo, cuando tenés tapados una casa que tenga todo sellado y pones un calefactor o una estufa a gas o un calefón, le falta oxígeno, genera monóxido de carbono. El monóxido de carbono es letal porque impide la oxigenación de la sangre. Entonces, morimos asfixiados, una muerte que no nos enteramos. Entonces, pero el óxido de carbono, digamos así, ni el monóxido ni el dióxido es inevitable. Es una pregunta de examen, suele ser. Es inevitable la formación de óxidos de carbono, el dióxido de carbono en este caso, pero lo que vos te referías es con respecto a la ausencia de oxígeno, se forma monóxido. Y con respecto al nitrógeno, sí tiene que ver la temperatura de la combustión, que debe controlarse. Si la combustión, como dijiste vos, es mala, no está bien regulada la temperatura, sí tenemos generación de dióxido de nitrógeno, que es lo que no queremos se produzca. Así que eso ténganlo en cuenta, la temperatura con el nitrógeno y la presencia de oxígeno con el dióxido de carbono, los óxidos de carbono. Pero es inevitable en la combustión de los hidrocarburos, porque todo combustible derivado de
de los fósiles, o sea, todos los hidrocarburos tienen carbono, esa es la condición, por eso son hidrocarburos. Importante aclarar eso. Y lo último, ándate al nivel de acidez, de lo que es ácido, ahí. Una regla pava, pero una regla, la 7-Up, la gaseosa, es alcalina, es 7-Up, arriba de 7, por eso se llama 7-Up, porque es 7 arriba de 7, una bebida alcalina. La Coca-Cola tiene pH 3. Un jugo de naranja tiene pH 2,5. Entonces, para la gente que tiene problemas estomacales, los médicos te dan tome 7-Up porque es una bebida alcalina. Por eso es 7-Up. Una regla para que se acuerden lo que es alcalino y ácido. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, respondiendo a la otra pregunta, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Acá hay algunos de los que hemos estado hablando, y acá hay un cuadro comparativo ahí que dice, bueno, el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, el metano, el óxido nitroso, perfluoruro carbonados, hidrofluoruros carbonados y hexafluoruro de azufre. Son algunos, ya lo hemos hablado, pero otros también forman parte de los gases de efecto invernadero. Acá hay un concepto que es importante que está acá en la última columna que dice potencial de calentamiento global. El potencial de calentamiento global es la capacidad que tiene un gas para retener el calor. O sea, se toma, no es que el dióxido de carbono sea uno, sino que se toma como referencia. El metano retiene 21 veces más el calor, o la energía de las altas frecuencias que estamos hablando que rebota de la Tierra, 21 veces más que el dióxido de carbono. El óxido nitroso, 310. Y así continuamos, ¿no? Entonces, varios gases forman forman la capa de los gases de efecto invernadero, pero cada uno tiene ciertas propiedades, ¿no? Entonces, por eso algunos de estos se controlan y alguien nos dice, bueno, podés emitir hasta tantos cantidad, que lo vamos a ver ahora que hay un marco regulatorio de eso. Pero acá se hace un cuadro comparativo de qué es lo que más se emite en algunas zonas en Argentina, para que ustedes lo puedan ver, están bien trazadas las rutas marinas, dependiendo del combustible que yo esté quemando, es el combustible el transporte que se usa, el uso que se le da en la tierra, en el mar, de forma aérea también, quedan a imagen ilustrativas. Acá también están las rutas, por ejemplo, los gasoductos en amarillo. Entonces tiene que haber relación por las zonas donde más se emiten los gases. Los círculos, habla de la densidad poblacional. Las rutas celestes anchas es donde hay mayor tráfico de camiones. Eso queda para que ustedes puedan verlos después. En gris están los yacimientos de gas. Y entonces todo esto tiene que ver relación también con cuánto es la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera en Argentina, estamos hablando acá, ¿no? Bueno, acá vamos a explicar un poco qué es el cambio climático. Este es un video que salió la semana pasada, que es de la plataforma Google Earth, que muestra a través de imágenes, muestra cómo a través de imágenes de los años, cómo ha cambiado la superficie terrestre en ciertos lugares y cuáles son las consecuencias que tenemos del efecto invernadero, del cambio climático. La definición de cambio climático es la variación persistente del clima abocada principalmente a las actividades de origen humano. La variación siempre se da de forma natural en el mundo, pero el humano ayuda un poquito a este cambio. Entonces, por ejemplo, en algunas zonas del mundo, por ejemplo acá en el Amazonas, vemos que el río se va a ensanchar y se va a engostar en algunas partes en función de los años, ¿no?
Después va a haber otra parte, acá esto es en el mar, o sea, algunas islas por el cambio climático son tapadas y otras no. Esto es Dubái, cómo se ha ido poblando, y ahí cada población, bueno, emite gases también, contribuyen al cambio climático. Y la última tiene que ver más que todo con lo que es los glaciares, la parte antártica. Esto es Bolivia, o sea, todo un campo que, vamos a decir, se deforestó, porque se reemplazó por casas, ¿no? Y bueno, esto es como, esto es el cambio climático, estos son imágenes reales, ¿no? Bueno, la revolución industrial como inicio ha ayudado al aumento de los gases de efecto invernadero. Esto contribuye al efecto invernadero, contribuye al calentamiento global, ayuda al cambio climático y esto impacta en el clima y en las regiones de nuestro país y del mundo, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, algunos de los impactos que han sido observados y proyectados y esperados. Todo lo que está acá en verde es lo que se observó dentro de Argentina. Lo que está en marrón en naranja es proyectado, y bueno, el violeta no lo veo, pero ahí lo pueden leer, justo me toca el cartel. Pero bien, algunos de los efectos del cambio climático es el estrés hídrico en el norte del país, las altas frecuencias de lluvia, retroceso de caudales de río, como se ve ahí en la imagen del Amazonas, aumento de nivel del mar en Buenos Aires, crisis hídrica y, bueno, retroceso de los glaciares. Eso es todo en cuanto a residuos gaseosos. Hay un marco regulatorio que regula cuánto se puede emitir, que lo vamos a hablar, que justo tiene que ver con una parte más adelante que hablamos. En cuanto a la contaminación acústica pasamos, ya hablamos de la química, ahora hablamos de la acústica. El ruido, la definición de ruido es el sonido no deseado que puede ocasionar un malestar menor o mayor. Pero la definición de sonido es la variación de presión que el oído humano puede detectar, es capaz de detectar. O sea, dependiendo de la zona geográfica que estemos, va a variar la presión atmosférica, y a eso le tenemos que sumar la presión generada por una fuente que emite ruido, ¿no? Que nosotros la percibimos como sonido o ruido. Hay un marco regulatorio que dice cuánto es lo que controla esto. Entonces, si nosotros estamos dentro de una central térmica, el nivel acústico laboral, por ejemplo, hay leyes, si estamos dentro de la central, que es la Ley Nacional 19587, que es la Ley de Seguridad y Higiene en el Ambiente Laboral, y la Resolución 8415, que habla de cuántos son los niveles que un operario puede resistir o debe estar expuesto a ciertas horas, y que está en la ley. Lo que vamos a hablar es lo que estamos fuera de la central, que es el impacto acústico ambiental. La norma IRA te dice, la 4062 te dice cómo podés medir esa contaminación acústica. Entonces hay una pequeña ecuación acá que dice el nivel sonoro, el nivel de evaluación LE va a ser igual al nivel sonoro continuo equivalente ponderado, sin tomar en cuenta, o sea, si nosotros tomásemos la fuente que emite sonido, sin tomar en cuenta el sonido de fondo, más un factor K que se le va a adicionar. A ese valor se le resta el sonido, el ruido de fondo, y se hace esa inecuación. Si esa inecuación te da mayor o igual a 8 decibeles, entonces el ruido es molesto, y si no, el ruido no es molesto. Entonces ahí se acaba vamos a decir, la discordia. Si un vecino te dice, tengo una central al lado y me está generando ruido, bueno, esta es la manera, la norma IRA te establece si es molesto o no, te lo determina más allá de lo que una persona puede percibir, ¿no? En una central térmica, ¿qué es lo que me va a ocasionar ruido? La bomba, los compresores, los condensadores, por un lado.
los ventiladores por otro, los generadores, los motores, los transformadores, las turbinas, las calderas, los elementos auxiliares y los elementos de refrigeración. Toda la sumatoria se superponen y generan un nivel de ruido global, y esto genera contaminación acústica. ¿Cuáles son algunos de los efectos que nosotros vamos a tener en las personas? Interferencia en la percepción del habla, deficiencia auditiva, trastorno del sueño, adquisición de la lectura, molestia y comportamiento social. Bueno, algunas quedan un poco, hay que hilar fino, pero son efectos sobre la salud de estos, básicamente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de los elementos afectados por las centrales térmicas. Y el agua es uno de los principales elementos afectados por las centrales térmicas por medio de las descargas térmicas, que es el tema que expliqué, la contaminación térmica que expliqué la clase pasada, y la descarga de aguas residuales, que es lo que me voy a centrar en este apartado. El volumen asociado a las descargas térmicas es mucho mayor a lo que son las aguas residuales. La descarga de aguas residuales tienen distintas composiciones químicas, dependiendo del combustible utilizado para la generación de energía, así como también para las distintas etapas del proceso. Como podemos ver ahí, tenemos purga de las calderas, que corresponde al agua eliminada periódicamente para evitar la acumulación de las impurezas que puedan afectar a la caldera. Purga del sistema de sulfuración de gases para prevenir la corrosión del mismo sistema de gases. También tenemos escorrentía de las pilas de carbón, que es el drenaje natural que se produce cuando llueve y tenemos depósito de carbón a cielo abierto, digamos, lo cual permite el contacto directo con la lluvia del material, y lo que genera algo que se llama lixiávidos, que es una forma de nombrar al paso del agua cuando toca un sólido poroso y absorbe los distintos contaminantes del mismo. En este caso sería sulfato ferroso y ácido sulfídrico. Bueno, tenemos las aguas residuales de las cenizas, en las centrales que usan carbón y diésel, provenientes de la combustión, que son recolectadas en estado húmedo, las cuales pueden contener sólidos y metales pesados, entre otras sustancias también. Y tenemos la agua proveniente también asociada a la limpieza. De este modo, si estas aguas son descargadas directamente sobre los cuerpos de agua, sin tratamiento previo, puede provocar diversos impactos, tales como la alteración de la calidad de agua en el organismo receptor, en este caso sería el mar, cambio en la columna de agua y perturbación en las comunidades bentónicas y submareales. Pásalo, Elías, por favor. ¿Se entendió? Disculpa. Se entendió lo que él está explicando, ¿no? Es un tema no menor. Lo que él está hablando de los lixiviados. Lixiviados, para que entiendan de qué se trata, son las aguas que se generan, son aguas sucias, como si enjuagaran todo lo relativo al carbón, a todos los procesos, acumularan ceniza y el agua, luego de pasar por la ceniza, tuvieron curso. Todo eso se llaman lixiviados, son aguas residuales contaminadas que a algún lado van a parar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, que es un impacto muy fuerte de las centrales térmicas que usan carbón. Tengan presente que esto con el gas natural se conecta un caño, como si fuera la cocina de la casa de ustedes, y se terminó el lixiviado, ¿no? Se acabaron los lixiviados. Entonces, es un poco la atenuación que produce el empleo del
gas natural, por eso vimos la clase pasada la casi nula utilización del carbón. Ahora, si yo tengo una mina llena de carbón y tengo una central al lado de la mina, no hay mucha ecuación que resista, mucha ecuación para hacer con respecto a las decisiones, ¿no? Así que eso tengan en cuenta los lixiviados, todo este proceso que produce todo lo que el agua toca o entra en contacto. Exactamente. Bueno, ahí tenemos una imagen de lo que sería en un día de lluvia en un depósito de carbón, lo que se produce, lo que hablaba recién el profesor. Pasa, Elio. Y esta es una imagen de las comunidades bentónicas que serían las afectadas si estos residuos son descargados de nuevo directamente al mar. Bien, el tratamiento, pásalo por favor. El tratamiento de las aguas residuales puede ser mediante procedimientos físicos, químicos o térmicos, dependiendo cada uno de ellos. Bien, ahora voy a hablar de lo que es la vida acuática, un poco repasando lo que ya dije en la clase pasada. Estos son los organismos, el plancton, fitoplancton, zooplancton, que van a ser succionados por el sistema de refrigeración de la central, y estos pueden resultar muertos, heridos, debido al estrés físico o por los químicos utilizados para limpiar el sistema. En tanto que organismos más grandes pueden resultar heridos o muertos en los que son los filtros cercanos a donde es la succión del agua. Pásalo por favor. Bien, ahora voy a hablar de los suelos y aguas subterráneas que también son otro de los elementos afectados por la central. La calidad del suelo puede empeorar debido a la precipitación de polvo, porque este puede contener partículas de metales pesados. También pueden verse afectados por las propiedades químicas debido a la lluvia ácida, y atribuida principalmente, como explicó Elia anteriormente, al dióxido de azufre y al NOx. Y en un proceso muy desfavorable puede llegar también a afectar a las aguas subterráneas, además de las aguas superficiales, tal y como puede ser un lago. La contaminación del suelo y de las aguas subterráneas no depende principalmente del polvo en suspensión y de las lluvias ácidas, sino que más bien de las emisiones totales a lo largo del año de lo que produce la central y de las condiciones de difusión de estos contaminantes. Otro de los factores que afectan la agua subterránea provienen de los depósitos de residuos, que en las centrales principalmente contienen escorias, cenizas, residuos de sulfuración de los gases de combustión y los lodos también de tratamiento de agua. La cantidad de estos residuos depende en parte también del combustible empleado. Se pueden reutilizar, como explicó Rodrigo la clase pasada. En algunos casos se utiliza para cemento de la construcción y para las carreteras, por ejemplo. Y si no, está la posibilidad del aprovechamiento. Estos materiales pueden ser llevados a vertederos o depósitos apropiados. Pásalo por favor, Elia. Como por ejemplo, uno de ellos es colocarlo en la tierra, en una fosa sobre el nivel freático, que el nivel freático es lo que se separa a la agua subterránea, como se ve en la imagen, de lo que son el suelo compacto de tierra, digamos. Entonces, para evitar la contaminación directa al agua, a los canales subterráneos, digamos. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Buenas tardes. Bueno, ahora siguiendo con los elementos afectados por las centrales térmicas, uno de los
de los elementos afectados es el ser humano. El perjuicio al ser humano ocasionado por las centrales puede ser en forma directa o indirecta. Cuando hablamos de forma directa estamos hablando de la acción de los gases contaminantes sobre el organismo, o en forma indirecta de la cadena alimentaria y las alteraciones del medio ambiente. Esto lo provocan los gases contaminantes como el NOx y el SO2, que son emitidos en conjunto con polvos finos en alta concentración que pueden producir afecciones a órganos respiratorios. Los problemas sanitarios también incluyen a la ingestión por el ser humano de metales pesados nocivos como el cadmio, plomo, mercurio, a través de la cadena alimentaria que puede darse por el agua potable o por productos vegetales y animales. La salud humana puede verse afectada por eventuales cambios climáticos producidos, por ejemplo, por el calentamiento y por la acidificación de las aguas superficiales, la desaparición de bosques debido a la lluvia ácida o al efecto invernadero ocasionado por el CO2. También son relevantes los efectos que pueden tener los cambios climáticos sobre la agricultura y la silvicultura. Un tipo de emisión especial al ser humano es el ruido. Como se habló anteriormente, pertenece a una contaminación acústica, y entre las principales fuentes de ruido que tiene una central, lo nombró mi compañero Elías recién, son las bombas, compresores, turbinas, calderas, los elementos auxiliares y las torres de refrigeración. Existen diversas medidas para eliminar estos ruidos molestos o reducirlos a un nivel soportado, que se soporte. A la gente que trabaja, el personal de la central, se le da la protección adecuada, y lo que se hace es a la construcción o a la creación de esta central se la hace en un lugar donde no es habitado, y lo que se sabe hacer es rodearlos con árboles que son los eucaliptos, ¿era, chicos? No me acuerdo. Sí, alguna de las centrales tenía más que todo ese tipo de plantas. Sí, Bien. Pilar tiene eucaliptos también. Eucalipto, álamos, son árboles altos y frondosos. Bueno, y también se utilizan dispositivos de insonorización destinados a reducir el ruido, y se utilizan elementos encapsulados para las máquinas, para reducir el ruido. Pasa ahora a Elías. Hablando del paisaje, que sería otro elemento afectado, para la construcción de una central eléctrica se necesitan grandes superficies de terreno, las cuales suelen ser mayores cuando estamos hablando de una central de carbón que una de gas o de petróleo. El paisaje se ve afectado también por la construcción de las vías de transporte para el suministro y los medios de explotación, y la gestión de residuos. Disculpe. Las actividades extractivas, como la extracción de carbón para la combustión o piedra caliza para su desulfuración, pueden incidir en forma importante en el paisaje, igual que la disposición de los residuos no aprovechables. En la gestión de residuos, lo primero que se hace es un relleno del terreno, por ejemplo, cuando tenemos explotaciones de carbón a cielo abierto, cuando son agotados, o el secado de terrenos costeros, con lo que se evita la construcción de vertederos y se da un uso racional de los residuos. Y además hay que estudiar de forma, hay que estudiar hasta un punto que se requiere, lo que se requiere como la impermeabilización de los suelos, la contaminación la impermeabilización de los suelos, la infiltración y el drenaje controlado, para que no se mezcle con los metales pesados y solubles las aguas subterráneas y costeras. Bueno, en la siguiente imagen se ve la central de Pilar,
está construida no está construida en la ciudad de Pilar, sino a las afueras, para que no haya un impacto visual ni acústico que sea molesto para la ciudad. Y bueno, ahora voy a hablar un poco del impacto socioeconómico que se va a ver afectado en el pago de las rentas durante la fase de construcción y operación. Van a tener licencias municipales y las importantes repercusiones que tendrá la producción de electricidad a nivel local. Otro impacto que se va a ver afectado es la ubicación de la central del país, a dónde se va a ubicar en el país. Si la central se va a ubicar en una ciudad donde la producción es agrícola, se puede ver afectada por las actuales políticas de comercialización de productos. Asimismo, el valor patrimonial de las explotaciones próximas se verá descender su valor. Si en un radio de no más de 10 kilómetros se encuentra una gran cantidad de núcleos de población, de residentes, municipios, lo primero que va a observar va a ser un impacto visual de las chimeneas expulsando los humos contaminantes, que va a repercutir negativamente en su valor patrimonial. Y bueno, con el grupo creemos que es necesario hacer un estudio tanto a corto y medio nivel, a medio plazo, de la influencia de crear la central en la parte obviamente socioeconómica para el lugar donde se ve afectado. Hay que tomar aspectos positivos y negativos y ver si es un impacto temporal, no solamente en la construcción, o si realmente va a tener un gran impulso económico y social para la zona. Eso sería lo que tengo yo. Volvete a la vista de la central. Fíjense ahí la parte nueva, digámoslo así, la estación de maniobras, la TG, la TB, son los dos galpones que están al lado de las torres esa es la TG y esa es la TB, la que está acá, ciclo combinado, torre de enfriamiento, y fíjense allá de atrás, a la parte superior izquierda, está la central Pilar Vieja, que se llama. Fíjense lo que era las magnitudes, fíjense los diseños, fíjense los tamaños, ¿no? Fíjense, impresionante, hasta los colores, ¿no? De cómo el tiempo trabajó con la central, la Pilar Vieja. Es impresionante esta foto. ¿Y por qué esta central terminó al lado de la otra? ¿Ustedes por qué me dirían? Porque ya están las líneas ahí. ¿Cómo? Por Ya están las líneas ahí. Un motivo. Otro. por el gasoducto. Otro motivo. El terreno. Sí, pero Sí. ¿por qué? ¿Qué tiene especial el terreno ese? Está cerca del río. Exactamente. Tengo la fuente fría. ¿Y fue Miretti? Bien. Sí. Ahí es clave el río. Ahí no se ve bien, pero está el río Segundo. O sea, el río, la localidad es Río Segundo y Pilar, ¿no? Que están ahí, que albergan a todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores ahí. Entonces, la fuente fría está ahí al lado. Por eso está la ubicación de esta central. Es más, me parece que esta foto debe ser cuando estaba en construcción, porque veo muchos galpones ahí al costado, me parece que estaban en construcción ahí, y hasta veo allá vapor en las torres de enfriamiento de la Vieja, me parece que estaba en operación todavía. Sí, es una foto que lo saqué de que cuando estaba en construcción. Sí. Anichelli es la vieja, ¿no? Exactamente, Arturo Sanichelli. Fíjense los tanques nuevos, los tanques viejos, fíjense cómo cambia, ¿no? Los volúmenes. Tiene una foto que habla mucho en ingeniería esta foto, de todo lo relativo a la construcción. La altura de las chimeneas también. ¿Cómo? La altura de las chimeneas también.
Sí, sí, es correcto. La altura, los tamaños de las torres de refrigeración, los diámetros, hay muchas cosas de diseño que cambiaron. Una pregunta antes de seguir avanzando, ¿cómo reduzco el nivel de azufre que yo emito con una central térmica? Pregunta de examen. Estaba relacionado con la combustión también. ¿Con qué? Con la combustión. ¿Alguna otra idea? Se puede hacer un tratamiento del combustible para bajarle los niveles de azufre. O sea, siempre va a estar el azufre contenido dentro del combustible, pero se puede bajar un poco los niveles para que cuando yo lo quemo no no genere tanto óxido. ¿Cómo? Lo vamos a tratar la clase que viene también un poco eso, pero Y después Bueno. tenemos distintos filtros para Bien, eliminar. bien, ahí va. Tenemos filtros en la chimenea, pero hay un concepto clave de cómo reducir el nivel de azufre y se usó en la historia. Por eso es saber una frase que me dijo un amigo y genio que me enseñó mucho la vida, me dijo, vos para entender las cosas, lo único que necesitas es la suficiente información. ¿Sí? En la vida todo se entiende, simplemente hay que saber, hay que tener la información. En la política, en la familia, con los amigos, tenés que tener la información de lo que sucedió. Y bueno, lo que sucedió es que se cambiaron los carbones. Había carbones que tenían mucho azufre. Entonces, ¿qué vale una manera de reducir el azufre? Cambia el carbón. Entonces, por ejemplo, el carbón español, pésimo, pésimo con los niveles de azufre que tiene contenido el carbón. Pues después le puede aplicar métodos electrostáticos, lo puede mojar al gas, le puede hacer un tratamiento de centrifugado, de lo que vos quieras, ¿no? Pero si no, el carbón está sucio con niveles altos de azufre, vos vas a contaminar. Entonces una forma, y esto recuérdenlo, una forma de reducir el nivel de azufre que emite una central térmica es mejorando el nivel, el tipo de carbón que utilizas. gracias, Bien. ingeniero. Bueno, Bueno, una atrás. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las partículas en suspensión y sedimento, que serían las partículas sólidas que hablamos antes, y la clase que viene vamos a hablar de cómo filtrar esto que dice el ingeniero y los distintos filtros de los gases. Básicamente, debido a la combustión y los combustibles fósiles, el carbón y el fuel oil emiten partículas sólidas que se van a distinguir en función del diámetro de estas partículas, donde las partículas de un tamaño mayor a 10 micras se denominan partículas sedimentables, donde se depositan rápidamente en los suelos, y las partículas inferiores a 10 micras van a ser partículas en suspensión, donde en la atmósfera se van a comportar como gases. A su vez, se hace muy hincapié en las centrales que utilizan como combustible carbón, son las que mayor partículas sólidas emiten, y a su vez se van a utilizar distintos filtros que vamos a hablar más adelante para poder remover estas partículas. Los gases de la combustión, cuando escapan por la chimenea, van a llevar consigo cierta cantidad de partículas de cenizas y de hollín, aproximadamente un 80% de la cantidad de partículas emitidas se van a la chimenea, entonces las tenemos que eliminar de alguna forma. Y después, hablando del combustible fuel oil, van a producir partículas, como dijimos, tanto de dióxido de azufre como de NOx, donde se elimina gran cantidad, mejorando la calidad del combustible y utilizando lo que son activadores de combustión que hacen que el combustible se queme en su totalidad y reduce la cantidad de partículas emitidas. A su vez, algunos de los filtros más utilizados son los que son los precipitadores electrostáticos, que vamos a ver ahora su funcionamiento,
Tenemos los separadores ciclónicos y los filtros textiles, que son semejantes a lo que sería un filtro de una aspiradora, donde tenemos que, según cuánto y cómo queramos eliminar las partículas, se utiliza uno o el otro según las normativas vigentes. A su vez, los filtros textiles se utilizan mucho cuando tenemos lo que se llama polvo fino, que tiene un elevado contenido de metales pesados. Y los filtros textiles junto con los precipitadores electrostáticos tienen un rendimiento aproximadamente del 99,5%, o sea que son filtros muy utilizados. En cambio, los separadores ciclónicos, que no utilizan filtros, sino que es debido a un vórtice que se denomina, se eliminan las partículas más gruesas, pero quedan ciertas partículas disueltas, por así decirlo, en los gases que van a escapar. Tienen un rendimiento aproximado entre el 60 y el 70%. Entonces, como sabemos, las centrales térmicas van a emitir distintos residuos, que van a ser residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Pasa a la otra, Filmina. A la otra. Entonces, los residuos sólidos se van a ver, van a ser más significantes en lo que es las centrales que utilizan carbón. Entonces, se van a generar dos tipos de ceniza. La que va a ser la ceniza volante, que representa un 80% aproximadamente de la ceniza total que se produce, y tenemos la ceniza de fondo, o la escoria de fondo, que son las partículas más pesadas de carbón, y en la imagen de la derecha tenemos, tenemos en la chimenea, tenemos los gases que salen después de ser filtrados, donde se van a ubicar las cenizas volantes, esta que estamos hablando, y las escorias de fondo, donde las escorias de fondo no tienen una utilización posterior a que se crearon. En cambio, las cenizas volantes, como dijimos, van a ser aditivos para la generación de cemento. Un estimado que se hace que por una tonelada de carbón que se utiliza de combustible, se genera aproximadamente, en función de qué tan bueno es el carbón, entre 80 y 200 kilogramos de ceniza solamente. Entonces, estas cenizas volantes se van a obtener por captación electrostática o captación mecánica de los polvos presentes en los gases de la combustión. A su vez, ya dijimos los métodos de los cuales utilizamos como filtro, y esta ceniza volante se puede almacenar en dos estados, en un estado húmedo o en un estado seco, donde preferentemente se utiliza el estado seco para que sus propiedades físico-químicas no se alteren para la posterior utilización en lo que son los aditivos de cemento, donde hay un cálculo estimado que dice que, sí, deja esa imagen, un cálculo estimado que establece que por una tonelada de ceniza que se utiliza en lugar de cemento Portland para la generación de cemento al final, se elimina una tonelada de dióxido de carbono en la cementera. Entonces, tiene sentido, digamos, utilizar esta ceniza para no contaminar tanto y contribuir al efecto invernadero. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver son, el carbón pulverizado, la caldera de la combustión, se genera lo que son las escorias de ceniza de fondo, y tenemos el precipitador electrostático, donde se separan, digamos, de los gases de la combustión estas cenizas volantes. Y tenemos el desulfurizador, que lo hablamos en la clase que viene en profundidad, pero básicamente es para eliminar el azufre contenido en los gases de combustión, donde como subproducto de esto se va a obtener un yeso o un barro de yeso que luego de un cierto tratamiento se lo utiliza para construcciones civiles, y finalmente salen los gases por la chimenea. Si pasas a la otra, acá tenemos lo que es el depurador ciclónico, donde vemos que ingresan los gases contaminados con partículas de suspensión, y por un vórtice, que es el procedimiento que utiliza para la eliminación de estas partículas, que un vórtice básicamente es un flujo de aire turbulento que va rotando, donde el aire ingresa por la parte horizontal, digamos, baja
y por una columna central sube y sale. Y las partículas debidas a la inercia en este vórtice, las partículas más pesadas van a tender a caer. Pero tiene la desventaja de que ciertas partículas van a salir a la atmósfera que son muy tóxicas para el ser humano y los distintos animales. Entonces, tenemos, bueno, este tipo de filtro. Y después tenemos, pasa la otra, el filtro más utilizado, que es el precipitador electrostático, que, bueno, en la imagen de la derecha tenemos un precipitador real, donde vemos que en la parte inferior se van a obtener las cenizas, y el principio de funcionamiento es, tenemos las dos paredes a un potencial positivo, y por el medio de esas dos paredes va a tener un alambre que va a existir una diferencia de potencial aproximadamente entre 80 y 100 kilovoltios, generando un efecto corona en el conductor central. Entonces esta corona negativa que se produce genera tanto iones positivos, negativos y electrones, haciendo que estos iones negativos y electrones se aceleren hacia las paredes del costado, adquiriendo energía cinética y ionizando las partículas que van a estar presentes en los gases de combustión, que van a ser partículas en suspensión, donde se produce una ionización en negativa. Por eso se utiliza este procedimiento, y estas partículas, debido al campo eléctrico, van a quedar pegadas a esas paredes, y por una vibración continua que se tiene en este dispositivo, esas partículas terminan cayendo por gravedad y se las recoge para su posterior utilización. Pasa la otra, y bueno, cerrando un poco con los residuos líquidos, básicamente sabemos que una central térmica consume una importante cantidad de agua para lo que es el sistema de refrigeración y subsistemas que, como dijo mi compañero, que son, por ejemplo, de extracción de carbón, lo que es la purga de las calderas, pero el más importante en sí es la refrigeración de las distintas partes de las centrales. Entonces, va a existir dos tipos de vertidos que se llaman. Tenemos el vertido térmico, que es el más importante, cuando se realiza el estudio del impacto ambiental para ver si la central va a necesitar un sistema de refrigeración de ciclo abierto o de ciclo cerrado. En función del estudio que se realice del impacto ambiental de la central, se elige el ciclo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, generalmente las centrales térmicas, como Pilar, se ubican cerca de grandes espejos de agua. Entonces, si ese espejo de agua no tiene la suficiente capacidad de disipar la temperatura que vuelve del sistema de refrigeración, directamente las normas dicen que tiene que pasar un sistema de refrigeración de los que vimos en la clase pasada. O también se le suelen hacer canales de gran longitud para que la temperatura que sale del circuito de refrigeración vaya disminuyendo su temperatura paulatinamente hasta llegar a la temperatura óptima para su vertido. Y bueno, los vertidos térmicos, como ya hablamos, se le hace un tratamiento para luego vertirlo de vuelta del lugar donde se extrajo. Bueno, voy a continuar yo con los residuos gaseosos, y dependiendo del combustible que vamos a estar quemando en la central, vamos a tener el cierto tipo de residuo gaseoso y los diferentes contaminantes. Ahí está. Bueno, hay un el ente nacional, el ENRE, es quien, a través del ministerio, es quien regula cuánto es lo que nosotros podemos emitir en una central térmica. Esta resolución, el ENRE emitió la resolución 108-2001, que habla exclusivamente de las centrales térmicas. Entonces, esta es una tabla que hicimos con el grupo. Es resumen de la resolución, pero para que se puedan ejemplificar mejor los valores. Entonces, nosotros tenemos para una central, te dice que si tenés una central turbo vapor, podés emitir tanto, una central turbo gas
o si tenés un ciclo combinado que te dice que tenés que tomar los mismos valores de la turbogas. Y después habla en cuanto a la medición de los niveles de contaminación, que si tenés una turbina de menor de 75 megas, las mediciones que tenés que hacer en tu central, en la chimenea, tienen que ser periódicas, pero si es un generador mayor de 75, vas a tener que hacer unas mediciones continuas. Y en cualquier nivel de potencia, pero si quemás gas, tenés que hacer presentar informes trimestrales al ENRE. Entonces, para ejemplificar, bueno, después habla de un poco más de las centrales turbogas y ciclo combinado. Pero para ejemplificar un poco, para que nosotros tengamos referencia o magnitud de cuánto es lo que pasa en Córdoba, o un ejemplo acá, investigamos con el grupo lo que es la central Pilar Bicentenario de ciclo combinado. Este es a la izquierda, se ve el unifilar de PEC, lo tomamos de ahí, en donde tenemos en la subestación la doble barra en 132 kilovolts. Todos estos cuadrados son los interruptores de 132. Esto alimenta a Sanicelli, que dijimos que ya estaba fuera de servicio, es la vieja central térmica. Va a la estación transformadora Montecristo, Centro, Jardín, todo esto está interconectado, todas estas estaciones están conectadas con la Bicentenario, Interfábrica también. Acá está el conjuntor de doble barra, y este color azul siempre significa 132, el color rosado 13 kilovolts. Entonces acá tenemos las tres turbinas, las dos de gas, que generan 157 megas, y la de vapor 165. En conjunto, la potencia instalada de la central bicentenaria es de 466. Acá están las chimeneas de las que estuvimos hablando, y acá abajo, bueno, es una relación de energía de la central Pilar. El 50% de la energía que genera tanto la turbina de gas como la otra turbina de gas, llega el 61% de la energía a la turbina de vapor, de lo cual el 15,7% de energía es pérdida, de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, nosotros acá tenemos un informe que fue emitido al ENRE, que pudimos conseguir a IDPEC con los compañeros, y tenemos, por ejemplo, la TG11 generando 160 megas, emite esta cantidad de gases. Y acá el tipo de combustible utilizado para la TG11 es gas natural. Entonces venimos en la resolución 108-2001 y dice, si utilizás un ciclo combinado utilizando gas natural, podés emitir hasta 100 miligramos por metro cúbico normal de óxido de nitrógeno. Entonces venimos acá en el informe que hicieron, esto es de junio de 2020. Vemos que emitieron a las 11 de la mañana 23 miligramos, a las 12, 23, también 8, en promedio 23,14. Acá, 23,14 de NOx. Y la norma nos dice que podemos emitir hasta 100, o sea que está por debajo. Ahora vamos a lo que es la otra turbina de gas, generando una potencia de 150, o sea que está básicamente potencia nominal, ¿no? Me dice que este ya utiliza gasoil, entonces vamos a gasoil. Te dice que podés emitir hasta 100 miligramos por metro normal cúbico. Entonces acá está emitiendo 80, está por debajo. Y lo mismo va a suceder con lo que es el material particulado. En la TG11 no especificaron nada, pero en la TG12 sí, dice que son 20 miligramos
y estos están emitiendo 0,07 miligramos. O sea, están muy por debajo de lo que te pide el ENRE. A continuación, acá se ve, generando una potencia mayor de 75 megas, tenés que hacer mediciones continuas. Acá también está el esquema donde las chimeneas tienen 45 metros y demuestra dónde está, se extrae la toma. La central Bicentenario. Una consulta sobre las mediciones. Sí. No sé si lo nombraron o no, pero ¿cómo toman todas esas muestras? ¿Hay por depósito de sustancia? ¿Cómo? Sí, hay mediciones, no sabemos exclusivamente cómo, pero bueno, la altura de la chimenea es lo que permite tomar esta medición. Son todos instrumentos de tecnología de primera marca mundiales y que son instalados bajo protocolo de seguridad, auditados, porque esto puede ser fraguado. Entonces hay todo un sector que se ocupa de esto y está todo presentado, viene gente del ENRE, verifica porque todo lo puede dibujar estos números, entonces está todo auditado este proceso, porque puede mentir, dibujar lo que se te ocurra. Entonces no, es todo un proceso específico. Unas 10 personas trabajan con las centrales térmicas en operación en el caso de EPEC, pero no, esto es un delicado el tema de la medición y el ENRE. Es más, creo que los instrumentos de medición te los da el ENRE, ni siquiera los compras vos, los compran las distribuidoras, las generadoras, te los da el ENRE. Así que es un tema muy interesante por cómo medís que no estás contaminando y que te estás engañando, porque todo esto genera costos, ¿no? Todos estos procesos que escribieron ellos de la material particulado, de todos los quemadores especiales, todo esto es plata, y plata es rentabilidad, y rentabilidad es inversión. Entonces todo tiene que estar justificado y en ese sentido el ENRE tiene niveles de exigencia mundiales, o sea, no es que somos impresentables ni que le vamos a dar un subsidio a la central por no contaminar o por mentir valores no, es muy auditado el tema. Lo conozco porque uno de los ingenieros que está en esto hizo conmigo el posgrado, Paulo Malfar, y él me contaba la alta exigencia del ENRE respecto a las chimeneas y todo lo que se mide en la chimenea. Así que, muy bien la presentación. Traten, muy bien arrancaron, como para cerrar les quiero decir esto, los títulos, las presentaciones que les quede para toda la carrera que les queda y para la vida profesional. Las presentaciones son títulos, no pueden leer las presentaciones, si no son presentaciones, son escaneos de libros. Entonces, muy bien la forma en darla. Veo que tienen buen léxico, tienen buena pronunciación, pronuncian las eses. Muy bien este grupo, muy bien hasta ahora, muy conforme con el desempeño, y marca la vara para el resto de los grupos, porque están poniendo la vara alta, me gusta. Hay mucho valor actualizado, hay mucho aporte al año pasado, así que muy conforme con el grupo. Algo más ahí, volviste un poquito para atrás a la barra doble. Fíjense, a la barra de esa. Un comentario más y para que les quede. La potencia nominal de los generadores 165 y 2 por 157, pero no siempre se le saca esa potencia. Entonces, ¿de qué? Una pregunta de la gente que está en la central la sabe contestar. Hay muchos ingenieros que no tienen la más remota idea. ¿De qué depende la potencia que puede desarrollar una central térmica? A ver si alguno... ¿Del costo? ¿Eh? ¿Del costo?
manejamos la cabeza. Despacho económico de combustible, ¿no es? Sí, también, pero no, ¿de qué depende si va a generar 140, 150, 160 y más? Por ahí puede generar de más de esa potencia nominal. ¿De qué depende? De la hora del pico recto valle. Y la carga, curva de la demanda. De la demanda. No, De la demanda. no. Sigan intentando. Vamos. Le va a quedar para toda la vida un concepto terrible. ¿Algo más? ¿Idone? De la No, potencia yo pensaba mecánica de que la pueden hora, traer las... pero no sé. ¿De qué? Yo pensaba de la hora, pero dijo que no, así que No. no se me ocurre. ¿Molineri qué dijo? las potencias que pueden traer las turbinas. No, depende de la temperatura. Acuérdense del ciclo. Mientras más frío es el punto de temperatura menor, más genera, más potencia le saca la máquina. Entonces, los aviones en verano necesitan más pista para poder aterrizar, porque no le alcanza la potencia. En invierno necesitan menos pista, porque el salto térmico es mayor, el aire está frío. Y el salto térmico, cuando hace frío, el agua está fría. Entonces, me produce mayor rentabilidad la central. Entonces, un concepto de la gente que opera las centrales. Cuando hace frío, de hasta 20 mega más por central le saca, por cada una de las TG, y a la vapor también. Entonces, que les quede un concepto que la temperatura en las zonas cálidas, los aviones necesitan pistas más largas, porque tienen menos rendimiento. Porque el punto frío tiene más calor, tiene más temperatura. Entonces, es un concepto de, no se olviden, el ciclo térmico, termodinámica, manda, es clave para entender todo esto. Así que, bueno, era un concepto bastante interesante. Bueno, ¿estamos en hora? Si no hay más, nos vemos la clase que viene. Perfecto. Buenas tardes, ingeniero. Pues que viene, ingeniero. Ingeniero. Buenas tardes. Nos vemos.